Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos reunidos hoy para ver en qué va el proyecto de ley que impide a los establecimientos educacionales exigir a los alumnos el uso de marcas comerciales determinadas en útiles escolares, de textos determinados y en la entrega de útiles de aseo o artículos de oficina. Para esto, Donata nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Claro, lo que pasa es que son dos mociones que fueron refundidas y que tienen muchísimos temas alrededor. Son tantos temas que igual es complicado verlos uno por uno, porque estas mociones parlamentarias se enmarcan en el contexto de varios temas. Por ejemplo, el primer es que los establecimientos educacionales no podrán exigir marcas de útiles escolares ni la entrega de útiles de aseo o artículos de oficina. Hay una excepción para la educación parvularia, que eso está ahí en el proyecto de ley, viene ahí enmarcado. Y ese es como primer tema. Y el segundo tema tiene que ver con que quieren exigirle, sobre todo a los establecimientos educacionales particulares, que no pueden exigir, valga la redundancia, la compra o adquisición de textos escolares de una determinada editorial, ni podrán condicionar la matrícula de sus alumnos a dicha compra o adquisición de textos escolares. Entonces, con todo lo anterior, estos colegios estarán obligados en todo momento a aceptar el uso por parte de sus alumnos de los textos escolares validados por el Ministerio de Educación. Entonces este es otro asunto que es muy complicado de analizar. ¿Qué opinan ustedes? Don Disidente. Pucha, este tema igual es bastante controversial. Bueno, los que hemos tenido sobrinos o hermanos chicos que van a los colegios, siempre los colegios te dan ciertas normativas para algunos tipos de libros, útiles, y se piden ciertas marcas, en algunos casos de buena fe, porque son los mejores productos, son los que permiten hacer cierto tipo de cosas, sobre todo lo que es artes plásticas, técnico manual. En el caso de los libros, según mi criterio, no es necesario que sea la editorial dirigida por el establecimiento, sino que tenga los contenidos que corresponden y que sean uniformes con los que necesita el establecimiento. Por algo uno va, si en este caso un colegio particular, uno va a ese colegio porque considera que esa es la mejor forma de entregar la educación a los hijos, o en este caso hermanos o sobrinos. Pero cuando empieza a haber este problema de que solamente hay una librería que vende todos los libros de esa zona o de ese pueblito, entonces ahí la cosa ya se nota que hay una certeza de ahí de colusión. En esos casos ya se entiende de que no se exija, pero yo creo que estas cosas son como para, entre comillas, empezar a limitar más la capacidad de exigencias que pueda tener algún establecimiento. Yo sé que de repente algunos colegios piden uniformes, pero hay que entender de que si es un colegio público, el pedir uniformes simplemente es porque muchos niños no tienen como para cambiarse de ropa todos los días o todas las semanas. No todos tienen el ingreso económico como para poder tener una tenida distinta todos los días. Y eso es lo que ayudaba, me acuerdo yo en mi tiempo, que usábamos todo uniforme, sin problema. Y con las normas adecuadas de corte de pelo, cuidado de las uñas y todo el tema. Era algo que se hacía normalmente y de repente con el tiempo se empezó a perder. Y considero que en ese sentido está bien pedir un uniforme que sea con ciertas características. No estoy de acuerdo así con que exigen que sea en una sola parte, porque cuando dicen de una marca es porque se hacen en una sola parte. Pero debería haber más libertad, en este caso para los apoderados, de tener la capacidad de elegir. Entonces estas cosas hay que tomarlas con pinzas. Yo creo que no hay reglas fijas para estas cosas. Yo creo que ahí debería ser un acuerdo mutuo entre el colegio y el apoderado, y no llevar estos temas tanto así como con leyes, porque yo considero que a veces que es mucho exigir leyes para ciertas cosas que se pueden llegar a acuerdo mutuo. Es un punto de vista que tengo, porque de tantas leyes al final echa la ley y echa la trampa, o sea, se van enredando más las cosas. Eso. Bueno, yo en este aspecto voy a hablar desde mi punto de vista netamente personal como experiencia de padre. Y lo aclaro porque no es mi opinión, o sea, ha sido mi vivencia. Con respecto al tema de los libros, si el establecimiento escoge tal o cual editorial, tiene que ver también con su forma o con, más bien dicho, la visión que el colegio tiene para enseñar durante ese año. Si bien es cierto, las editoriales pueden ser distintas, los contenidos son casi los mismos, pero tú no puedes tener, por ejemplo, 30 alumnos en un salón y 15 tengan un libro de una editorial y 15 tengan de otra editorial, porque en ese sentido los libros no van a llevar el mismo ritmo, no va a ser el mismo contenido tal cual.
Entonces es normal que el colegio se decante por una editorial u otra. Ahora, distinto es el tema de los proveedores, porque ahí claramente no en todas las ciudades existen diversos proveedores. Hay algunos proveedores que se dedican específicamente a suplir durante los 2 o 3 meses del inicio del año los libros que se necesitan en tal o cual colegio. Aquí, por ejemplo, nosotros hay 3 o 4 de estas, ¿cómo se llaman? Estas empresas que hacen confección, ¿cierto? Que se dedican a hacer los uniformes para cierto colegio. Entonces, si tú quieres comprar el uniforme de este colegio, tienes que ir a 1 o 2 proveedores que son los que lo fabrican, y ahí tú no puedes obligar, por ejemplo, a una empresa de confección que te los fabrique todos, porque tampoco tienen capacidad para fabricar los uniformes de todos. Y también existe el asunto de que es una fabricación finita, o sea, por ejemplo, no sé, pues, tú puedes pensar de que un colegio tiene 2.000 alumnos y no los 2.000 alumnos van a comprar el uniforme todos los años. Hay uniformes que se heredan de hermanos a primos o a sobrinos, qué sé yo, que se van bajando los uniformes de años anteriores. Entonces, o por ejemplo pasa lo que pasó el año pasado, que todos compramos útiles, libros, qué sé yo, uniformes, y no se ocuparon en todo el año. Entonces también eso puede llegar a suceder en algún caso puntual como lo que pasó el año pasado, y que no lo tenemos claro cómo va a ser este año. Por otro lado, el tema de los uniformes también es un asunto de identidad. Es como esa identidad corporativa que tienen los colegios, que les gusta identificar igual a sus alumnos y que tienen una doble intención. Porque cuando tú identificas a un alumno que anda haciendo cosas raras en la calle, sabes de qué colegio es. Lo que antes no pasaba, porque antes todos los uniformes eran iguales, entonces tú no sabías de qué colegio era el niño que andaba haciendo, entre comillas, travesuras por ahí. Entonces eso también pasa por un tema de identidad. Y bueno, en el asunto de la legislación, ¿qué te puedo decir? Pues si tú no puedes obligar, por ejemplo, a las confecciones, que todas las confecciones fabriquen de los uniformes, tampoco puedes exigir que todos los proveedores en un lugar traigan libros de todas las editoriales, porque eso es imposible. No es algo que sea viable. Entonces ahí es un asunto complejo. O sea, quizás en ciudades grandes, insisto, Santiago tiene muchas facilidades en las que probablemente se puedan exigir más cosas, pero en regiones no es tan así. Entonces hay que poner la visión en lo que corresponde. Ahora, lo que sí podría estar en acuerdo podría ser en el tipo de libros, que a lo mejor los colegios deberían trabajar con, entre comillas, las editoriales más económicas, pero es que eso también influye en que el gobierno o el Estado, en este caso no sé, está tratando de guiar qué tipo de libros también deben de utilizar, quizás con un sesgo más ideológico, quizás con un sesgo más político, eso tampoco lo sabemos. Ahí también en la educación ustedes saben que también se pueden colocar un montón de otras intenciones, sobre todo en los textos escolares. No sé qué opinión tiene Don Asta ahí. Bueno, o sea, estaba dentro de las ideas matrices de una de las mociones parlamentarias el tema de los uniformes, pero al final fue desechada, quizás por los argumentos que, o sea, parecido a los que esgrimieron ustedes, quizás por ello lo desecharon, por ahora, que quién sabe lo que va a pasar en el Senado. Con respecto al tema de las marcas, este es un problema que se ha estado suscitando cada vez en menor grado, sobre todo porque colegios como que están propendiendo a no realizar esa práctica, que en realidad es una mala práctica de exigir una marca en específico determinado. Tiene que ser algo muy excepcional, no tiene que ser un asunto que sea constante. Pero lo que es peligroso de este proyecto es el tema de los textos escolares, porque eso puede hacer de que en algunos establecimientos, sobre todo particulares, tengan que adaptarse a lo que diga o dicte el Estado, o quizás hasta el gobierno de turno, como ustedes señalaron con el tema de la parte ideológica. Uh-huh. Que puedan estar allí metiendo el diablo en la cola, como se pudiese decir. Entonces, con este asunto se pretende, como señala también aquí el proyecto, que el Estado tenga un aumento gradual en la entrega gratuita tanto de útiles escolares para los estudiantes, como que los textos sean validados por el ministerio, que utilicen en los alumnos. Entonces eso es como un poco complicado al respecto, ¿no? Es un poco complejo. Entonces también, por ejemplo, el proyecto destaca las multas a las cuales estarían sometidas las instituciones en caso de no cumplir lo que señala el proyecto. Y que los padres también tienen que estar a caballo, como se pudiese decir, de cuáles son los textos escolares que tienen que utilizar sus hijos. Eso también es bien importante.
O sea, no deben los padres desentenderse de la educación de sus hijos. Tienen que estar informados de este tipo de iniciativas. No sé qué opinan ustedes sobre ello. Don Diciente. Claro, lo que pasa es que cuando tú matriculas a tu hijo en un establecimiento, hay ciertas reglas que va acatando, es casi como un contrato, yo lo veo de esa forma. Entonces, por eso las personas tienen que leer bien dónde están matriculando sus hijos y ver las exigencias que tienen. La idea también es que no sea tan complicado el hecho de adquisición de útiles y cosas por el estilo, porque sabemos que eso encarece la educación de los niños. Bueno, ahora con toda la tecnología que tenemos, quizás con el tiempo ya el solicitar útiles escolares no va a ser tan necesario, porque ya vienen ahora estas pantallitas que se pueden dibujar y cosas por el estilo y que pueden durar para varios niños, creo yo. Yo veo una solución ahí, que ahí también los establecimientos podrían invertir en ciertas cosas para empezar a dejar de solicitar tanto material, como porque al final se termina desechando y todo el tema verde que está ahora en boga. Quizás por ese lado podría incentivarse la digitalización de ciertos tipos de asignaturas, porque al final estas solicitudes van por asignatura. Entonces yo creo que por ahí podría ir las soluciones. Sabemos que hay un costo con eso, pero probablemente es una inversión que se hace una vez y después se le hace la mantención nomás de esos equipos. No sé, ¿qué opinaría Iracundo? O sea, sí, en la incorporación de accesorios tecnológicos estoy de acuerdo. El problema es que la mayoría de los colegios no invierte el dinero suficiente como para que esos equipos tengan la capacidad que pueda permitir que duren varios años. O sea, es complejo, porque igual es una inversión fuerte si lo consideras, para que puedas tener equipos que te duren, no sé, al menos unos 4 o 5 años por lo menos. O para que duren el tiempo completo que el alumno esté estudiando, o sea, los 4 años completos me refiero. O 5 años o 8 años en el caso de la enseñanza básica. Es complicado. Yo mira, estaba haciendo memoria sobre los textos de lectura, me acuerdo. Y es chistoso porque había una sola señora que vendía las fotocopias de estos textos en el colegio, en un colegio previo donde estuvo mi hija antes. Entonces, ¿qué pasaba? Que era la única persona que teníamos, entre comillas, proveedora, porque si tú buscabas el libro original casi nunca lo encontrabas. Entonces, y aparte, un libro original te cuesta, no sé, pues 5 o 6 veces lo que te vale la fotocopia. Entonces, si lo vas a leer una vez y después ya ni lo vas a volver a ver, no tiene sentido muchas veces comprar un libro. Y justamente ahí aplica lo que tú dices, porque si tú pudieras tener el texto en digital, en un ebook, por ejemplo, claro, no necesitarías estar comprando. ¿Sabe qué? Usted llega al colegio y se te entrega el archivo de todo lo que vas a ocupar durante el año en todo. Y de hecho es algo que es factible, y no hoy en día, sino que hace ya varios años atrás. Entonces yo creo que es momento también de que, bueno, y este tema de la pandemia ha obligado que los colegios tomen otras determinaciones con respecto a esto, porque ya se dan cuenta que el tema papeles ya no es posible de implementar en una situación como esta. Y entonces es necesario pasar a un formato digital y quizá también más amigable con el medio ambiente, diría yo. Porque pucha, qué cantidad tan tremenda de papel es la que gastamos todos los años. Imagínate, yo cuando mi niña estaba en jardín, cada apoderado ponía como 4 o 5 resmas al año. Imagínate la cantidad de resmas que son esas al año. Y claro, considerando todos los cursos y todos los niños a nivel país o a nivel mundial. Entonces es algo que también se podría equiparar en costo. Quizás si lo pensamos en un aparato digital, se podría equiparar el costo al final. Podríamos paliarlo fácilmente. Para Proyecto Chile ponemos los temas sobre la mesa. Esto ha sido Full de Haces. Suscríbase para más contenido como este.